Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. Changó y el ciego mentiroso. En tiempos antiguos, en un rincón olvidado de la tierra, existía un pueblo donde la magia de los orichas aún fluía como un río ancestral. En medio de este lugar bendecido por los dioses vivía un hombre ciego cuyo nombre era Akin. Akin había nacido con la oscuridad que cubría sus ojos, pero su corazón irradiaba una luz especial que tocaba a todos los que tenían la fortuna de conocerlo. Una mañana soleada, Changó, el poderoso oricha de la justicia y el rayo, montaba su corcel majestuoso, un corcel tan rojo como el fuego mismo. Su capa ondeaba al viento, otorgándole una presencia regia mientras se dirigía hacia un pueblo que nunca había visitado. Las noticias sobre el lugar habían llegado a sus oídos, y decidió comprobar por sí mismo la situación de los habitantes. Mientras avanzaba por el camino, el brillo en sus ojos revelaba su nobleza y determinación. Fue entonces cuando vio a Akin, el ciego, avanzando con dificultad en la misma dirección. La voz del oricha tronó en los oídos del anciano, y Akin se sobresaltó al escucharla. ¿Vas al pueblo, Arugbo?, preguntó Changó, cuya voz resonaba como un trueno. Sí, hijo, respondió el ciego con humildad. Conmovido por la situación de Akin, Changó no dudó en actuar con generosidad. Extendió su mano al hombre desvalido y lo ayudó a subir a la grupa de su caballo. Juntos, cabalgaron por el camino, el viento acariciando sus rostros mientras avanzaban hacia su destino. Finalmente, llegaron al pueblo que Changó deseaba visitar. Con amabilidad, ayudó al ciego a bajar de su corcel en la calle principal. Akin, agradecido, extendió su mano y le dio las gracias. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sacudió al pueblo entero. ¡Auxilio!, gritó Akin, tan pronto como puso un pie en tierra. ¡Auxilio! «Me quieren robar mi caballo», repetía a toda voz. Los habitantes del pueblo se agolparon alrededor de Changó y Akin, y la justicia no tardó en llegar. Los soldados escucharon atentamente la versión del ciego, quien afirmaba que el caballo le pertenecía y que Changó intentaba robárselo. ¿Tienes algo que decir?, inquirió uno de los soldados, mirando con desconfianza al oricha. Changó, siempre sereno y sabio, sonrió antes de responder. Bueno, si él dice que la cabalgadura le pertenece, yo creo que debería saber si es un caballo o una yegua. El pueblo quedó en silencio, sorprendido por la respuesta del oricha. Pero Changó aún tenía una pregunta que hacer. ¿Qué tú respondes, anciano?, preguntó otro soldado, fijando la mirada en Akin. Akin, tomado por sorpresa y sin darse cuenta de que todos lo observaban, extendió su mano hacia el animal, buscando los genitales para determinar su género. El silencio se rompió en carcajadas, y las risas llenaron el aire. Los soldados, comprensivos con el juego del oricha, devolvieron el caballo a su dueño, aunque no sin antes regañar al ciego mentiroso por su engaño.
pueblo entero aprendió una lección aquel día. Changó, el oricha de la justicia, había demostrado la importancia de la verdad y la equidad. La luz de la honestidad brilló más fuerte que cualquier oscuridad. Akin, el ciego, entendió que no se podía engañar a aquellos que eran guardianes de la verdad. Changó siguió su camino, dejando atrás un pueblo que ahora conocía la importancia de la justicia y la sabiduría. La historia de su generosidad y su enseñanza perduraron en el tiempo, convirtiéndose en una leyenda que se contaba de generación en generación. Así, en aquel rincón olvidado de la tierra, la magia de los orichas y la justicia de Changó se mantuvieron vivas para siempre. Esta leyenda se convirtió en un recordatorio de que la verdad y la justicia siempre prevalecen, sin importar cuán oscuro sea el camino. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.